El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Las opiniones expresadas por directores, periodistas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura de Alpa Surnet TV. Orgullosamente Opita, para que vea. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal Alpa Surnet, orgullosamente Opita, para que vean. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva emisión de especiales Alpa Surnet, el programa de opinión, entrevista e información. Y hoy vamos con un tema clave, fundamental para todos nosotros, el tema de la educación. ¿Qué está pasando con la reforma que ha propuesto el gobierno nacional? ¿Qué está pasando desde los hogares y la familia para este tema de la formación y la educación? ¿Qué está pasando con los profesores, con los dirigentes del sector educativo? Tenemos una invitada muy especial con mucha experiencia y que ha estado en ambos lados del sector, como educadora, como dirigente, como secretaria de educación. ¿De quién se trata? Ya les voy a comentar. Entre tanto, los invito para que a partir de este momento se conecten a nuestra señal de nuestras redes sociales. Estamos a través de nuestro Facebook Live de Alpa Surnet. Allí pueden comentar, copiar, darle me gusta a esta transmisión e igualmente las preguntas que tengan, los comentarios que tengan sobre nuestra entrevista de hoy, allí los vamos a estar leyendo y lo vamos a compartir aquí con nuestra invitada de la mañana de hoy. Recordándole también, antes de empezar nuestra entrevista, que en este año Alpa Surnet está cumpliendo 20 años de servicio, 20 años conectando vidas en el Huila. Y el regalo es para uno de ustedes, de nuestros suscriptores, de nuestros afiliados. Un carro 0 kilómetros el próximo 19 de diciembre, donde estaremos celebrando a lo grande nuestro cumpleaños con la entrega de ese carro para uno de ustedes, nuestros suscriptores. Entre tanto, en este mes de octubre pueden participar con los disfraces para nuestros chiquis, para nuestros niños, para nuestras niñas, y vamos a estar entregando fabulosos premios para los mejores disfraces. Igualmente en septiembre, que entregamos un iPhone para nuestros televidentes. En noviembre también tendremos más regalos, pero en diciembre será el regalo mayor. Por eso los invitamos a ustedes que nos ven allá en Garzón a que se afilien a nuestra señal a través de Alpa Surnet en nuestras oficinas que están ubicadas en el centro comercial Paseo de Rosario, y allí pueden afiliarse y la señal llega a todo el centro del departamento de Huila. En el norte, en el municipio de Aipe, también se pueden afiliar y van a gozar de dos grandes servicios. El mejor servicio de internet que le ofrece Alpa Surnet para su hogar, para su casa, para su empresa, para lo que usted necesite, y dos, el único canal de televisión local que tiene Huila, como lo es el canal Alpa Surnet. Y en el sur llegamos a través de nuestros canales asociados. Todos los canales comunitarios retransmiten a partir de esta hora esta programación de 24 horas originada acá en Neiva para todo el departamento de Huila, con noticias, con personajes, con emprendimiento, con empresas, con invitados especiales, con todo lo que sucede en nuestro departamento. Esta es la señal del canal Alpa Surnet. Pues bien, para hoy vamos a hablar del tema de la educación. Cada rato siempre el tema de educación es un tema permanente de actualidad, porque hay paro de educadores, porque hay una reforma educativa, porque los padres denuncian algunas circunstancias en los colegios, porque la corrupción alrededor del PAE, porque falta infraestructura educativa, porque faltan profesores. Siempre el tema educativo es un tema transversal, pero no lo hemos visto desde algo que es clave. No es un servicio, es un derecho. Por eso hemos invitado hoy a la doctora María del Carmen Jiménez. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura. Además, es magíster en Educación y Desarrollo Comunitario. Estuvo durante muchos años al frente de la ADI, la Asociación de Institutores Huilenses, pero también ha sido secretaria de Educación y secretaria de Cultura del departamento de Huila. Por eso le hemos invitado, porque es una amplia conocedora de este tema y por eso vamos a hablar con ella esta mañana. Doctora María del Carmen, bienvenida a Especiales Alpa Surnet.
Buenos días, Ever. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de este importante medio de comunicación, Alpa Surnet. Además, felicitarlo por los 20 años que ya van a cumplir de experiencia comunicativa y de generar opinión en nuestro territorio. Y a propósito de opinión, un tema clave en estos días es el gobierno nacional del presidente Petro ha insistido en estos 3 años de gobierno en hacer una reforma educativa con la doctora Aurora, con el doctor Daniel Rojas en este momento, pero no lo ha logrado. Se han conseguido algunos temas claves como la gratuidad en la universidad pública. ¿Cuál es hoy ese panorama de la educación pública en el país, doctora María Carmen? Bueno, Ever, efectivamente, como usted lo plantea, la Constitución Nacional establece claramente que la educación es un derecho que se debe garantizar a los niños y niñas y adolescentes de Colombia desde los 3 hasta que culminen la educación media. Infortunadamente, ese precepto no se ha cumplido. Desde que aparece la Constitución del 91 se habló de 3 años de preescolar, niños de 3 a 5 años en los 3 niveles de preescolar. El gobierno nacional planteó en su plan de desarrollo esa estrategia de implementar gradualmente, porque desde luego hay que reconocer que no se pueden resolver en 4 años décadas de desigualdad, décadas de no garantizar el derecho. Y también el gobierno nacional se comprometió en mejorar los ambientes de aprendizaje y en promover una reforma estatutaria, una ley estatutaria que garantice, que regule ese derecho. Efectivamente se presentó en la pasada administración de la doctora Aurora Vergara el proyecto de reforma estatutaria que garantizaría y regularía ese derecho. No fue aprobada en el Senado de la República, o mejor dicho, se retiró. FECODE y los maestros colombianos y los expertos en educación le pidieron al gobierno nacional que mejor retirara esa propuesta que habían presentado en el Congreso, porque fue una propuesta que nació muerta, no fue legitimada mediante el diálogo nacional, no se tuvieron en cuenta los diferentes expertos, el movimiento pedagógico nacional para garantizar ese derecho, y no tenemos reforma estatutaria para garantizarlo. Se ha avanzado, como usted dice, en materia de infraestructura educativa, y el actual ministro ha hecho un papel importante en garantizar la gratuidad de la educación, claro, en todos los niveles de la misma, pero se ha enfocado esencialmente en la educación superior. Hay muchos avances en materia de infraestructura educativa de la educación superior y también de garantías laborales para los docentes de la educación superior, y para garantizar la gratuidad. Estamos un poco débiles en la educación inicial, educación básica y educación media. En ese sentido, esa respuesta me da pie para precisamente un tema. Para usted, con su experticia, doctora María Carmen, ¿cuáles serían esas debilidades clave que debe atacar una reforma educativa integral en el país? ¿Cuáles son esas debilidades, esos factores que se deben atacar? Bueno, la educación tiene problemas estructurales. Sí, señor. Son problemas estructurales que tienen que ver primero con la garantía del derecho, es decir, una cobertura universal para que todos los niños, niñas, adolescentes de este país tengan el acceso a la educación. Esa cobertura no se ha dado por falta de gobierno, por falta de recursos. ¿Por qué no se ha podido dar? Yo creo que se han conjugado todos esos factores. Okay. La falta de voluntad política, sí, y la falta de una adecuada financiación. Este gobierno ha tenido la voluntad política, no hay que desconocerlo. El incremento de la financiación de la educación ha sido grande. ¿Sí? Yo creo que vamos ya en más de 70 billones de pesos. Pasar de 40, 41 billones a 70 es un avance financiero muy importante. Pero otro problema estructural es, volvamos a los problemas estructurales, es la garantía de unos ambientes de aprendizaje dignos. ¿Qué significan? Una infraestructura adecuada, la interacción del maestro estudiantes con las nuevas tecnologías, que en eso estamos muy débiles. No hay internet ni siquiera en todos los municipios y en las zonas apartadas del país. Eso se debe a también múltiples factores. En gobiernos pasados se robaron 70 mil millones de pesos de recursos que iban para internet de los niños y niñas de la zona rural.
no tenemos una formación adecuada para los maestros. Eso hay que cambiar también. Las universidades tienen que resignificar el currículo, porque los maestros se forman en las facultades de educación, respetando desde luego la autonomía que hay institucional de todas las instituciones educativas. Son las universidades, las instituciones educativas las que deben proponer la reforma curricular, porque lo que hemos tenido hasta ahora son lineamientos del ministerio para cumplir los principios fundamentales de la OCDE, encaminados a la apropiación de saberes mínimos y competencias básicas por parte de los niños, niñas y adolescentes de este país, y de los universitarios también. Entonces el ministerio dice qué es lo que el niño debe saber. ¿Para qué? ¿Dirigido a qué fundamentalmente? A que les vaya bien en las pruebas de Estado, las pruebas PISA y las pruebas Saber. Pero la calidad de la educación, ese es un factor que puede medir la calidad, pero la calidad de la educación debe estar mediatizada y medida por múltiples factores. El otro tema estructural de la educación tiene que ver también con el nivel socioeconómico de nuestros niños, de las familias, que no le garantizan una calidad de vida a los niños para poder aprender. En ese sentido, doctora María Carmen, hay un elemento que muchas personas piensan, y es que cuando el niño va al colegio, va a la escuela, ya la responsabilidad es del docente, del profesor, es del educador. Y se ha hablado siempre de que una cuestión es la educación, otra cuestión es la formación, otra cuestión es la crianza. ¿Cómo hacer para que ese papel de esa violencia que viven nuestros jóvenes, nuestros niños en su barrio, en sus entornos y demás, al llegar al colegio se pueda mediatizar o se pueda manejar? ¿Cómo hacer para que esos dos mundos en los cuales se encuentran a veces nuestros chicos y nuestras chicas y generan estos conflictos, cómo hacerlo allí desde la educación? Mire, la escuela y la familia deben ser ambientes protectores para nuestros niños, niñas y jóvenes. Sí. Pero eso no significa que el maestro tenga que enseñar absolutamente todo al niño. Pepe Mujica decía una cosa muy importante: en la casa se aprende a amar, a respetar, a compartir, entre otras cosas. Y en la escuela se refuerzan esos valores, pero también se recibe una formación en las diferentes disciplinas del conocimiento. Sí, entonces los padres de familia no pueden pretender que sea el maestro el que resuelva todos los problemas de los estudiantes, es muy difícil, pero sí debe haber una interacción permanente entre la familia y la escuela. Yo he dicho siempre que la escuela debe caminar con la vida de los niños y la vida de las familias. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber una interacción permanente, que las familias deben preocuparse por los aprendizajes de los niños, pero hay papás que llevan los niños a la escuela y los dejan allá como refugio para que el maestro responda por ellos, y ni siquiera se preocupan por saber cómo le fue al niño en la escuela, qué está aprendiendo, cuáles son las debilidades que tiene en el aprendizaje y demás. Es imposible, porque el maestro tiene 40 niños en el aula. Fíjese que uno de los graves problemas que ha tenido la educación en Colombia es esa reorganización que empezó en el gobierno de Uribe, porque para él lo más importante no era la calidad, sino la ampliación de cobertura. Y entonces, en vez de mejorar la calidad, de meterle más recursos a la educación, lo que dijo es: tenemos que hacer una reorganización del sistema educativo colombiano, en el sentido de que los maestros hay que reorganizarlos. Entonces los maestros tienen que tener 40 niños en el aula, ¿cierto?, dando todas las asignaturas, y acabaron con los maestros de educación física, los maestros de educación artística, porque a ellos los mandaron a tener 40 niños. 40 niños, yo siempre les decía, y he reconocido eso porque yo fui educadora, es como tener, usted que es un interesante comunicador social, es como tener 40 radios prendidos al mismo tiempo en emisoras diferentes. Es muy difícil. La educación debe ser personalizada para que el maestro pueda dedicarse a detectar y a profundizar y a desarrollar las inteligencias múltiples que tienen los niños y las niñas, y eso es imposible. Entonces, ha sido una situación muy difícil en ese sentido. Sí, se aumentó la cobertura, pero en detrimento de la calidad. Y ahora, en este gobierno, pues hay que reconocer, repito lo que decía anteriormente, se han inyectado mayores recursos, se ha trabajado por garantizar la gratuidad, por fortalecer ese tema de la gratuidad en todos los niveles: preescolar, básica, media y la universidad.
pero yo he visto que el mayor enfoque de este ministro ha sido en la educación superior. Correcto. Y no hemos avanzado mucho en la implementación de los 3 grados de preescolar, como lo establece la Constitución y la Ley General de Educación, que es el primer jardín, el segundo jardín y el de transición, que son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros niños. Estamos con la doctora María del Carmen Jiménez, licenciada en Lingüística y Literatura, es secretaria de Educación, es secretaria de Cultura, magíster en Educación, con una amplia trayectoria, como ustedes lo escuchan y lo ven, y la persona que conocemos de su trayectoria, con un amplio conocimiento en el tema educativo, por eso le hemos invitado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están escribiendo, compartiendo, haciendo sus preguntas a través de nuestras redes sociales de Alpa Surné. Ahí estamos en vivo, en directo, por TikTok, por Instagram y por Facebook Live. En este sentido, doctora María Carmen, ¿cuál sería el nuevo rol de este docente de hoy en día? Aparte de estas cargas, como usted lo señala allí, hemos visto que el curso del Gobierno Nacional anunció una serie de becas, de formación, porque siempre hemos escuchado que el mejor maestro, el más capacitado, debería estar allí con la infancia, con los primeros niños, no allá en las universidades y demás. ¿Cuál es la visión suya en ese sentido? Bueno, Ever, yo creo que todos los gobiernos han tenido una deuda enorme, una deuda social con los maestros y maestras colombianos. Yo creo que los maestros son maestros de vocación, okay, los del decreto 2277 y los del 1278. Hubo un problema con el estatuto docente del 1278. Todos los seres humanos son valiosos, todas las profesiones son valiosas, pero el saber fundante del maestro es la pedagogía. Y el 1278 lo que hizo es permitir que ingresaran a desempeñarse como maestros todos los profesionales que existen en Colombia. Ya posteriormente se exigía entonces un diplomado o unos créditos en pedagogía, pero no hay que olvidar que el saber fundante es la pedagogía. Entonces, digo que la deuda social, ¿por qué? Porque los maestros con sus propios esfuerzos han tenido que hacer sus especializaciones, sus maestrías, sus doctorados. De un tiempo para acá, eso más a nivel territorial, se vino impulsando algunas trabajos para que los maestros pudieran acceder a este tipo de formación en especializaciones y maestrías, pero no es una política pública nacional. Okay. Nosotros siempre, y cuando fui secretaria de Educación, cuando fui dirigente sindical, secretaria de Educación, decíamos, es muy importante crear un sistema nacional de formación permanente de docentes que transforme la educación inicial de los maestros, pero que garantice también la cualificación de los maestros en ejercicio. Un sistema articulado. No existe en Colombia, no existe ese sistema nacional. Aquí en Neiva, cuando fui secretaria de Educación, lo implementamos a nivel de política pública, de acuerdo. Funcionó un tiempo, pero usted sabe que vienen los alcaldes, a pesar de ser ley del municipio, vienen y lo desconocen o le dan la vuelta y no se fortalece, no se da continuidad. Pero sí es necesario ese sistema de formación permanente docente, porque existen maestros innovadores. Mire, cuando yo fui dirigente sindical, hubo experiencias significativas de maestros innovadoras, la Escuela Popular Claretiana, la Escuela Popular de AIPE y muchas otras que fueron replicadas en el contexto nacional e internacional por la calidad de innovación. Eran escuelas que caminaban con la vida de los niños, que iban al barrio, que interactuaban con los padres de familia, con el sector productivo, absolutamente con todo, y nacieron sin apoyo institucional. Y fueron decayendo porque a esos maestros los obligaron a ser maestros de aula, ¿sí? Y no les daban la garantía para poderse dedicar a la innovación. Infortunadamente se ha instrumentalizado la educación desde hace décadas. Más se enfatizó en el gobierno del presidente Uribe por la reorganización, porque lo que importaba era la cobertura en detrimento de la calidad y porque el maestro se instrumentalizó, es decir, exclusivamente para llenar papeles, llene formatos, pero no se le dan los espacios requeridos para la investigación, para interactuar con la innovación pedagógica con los niños, porque eso demanda tiempo también. Entonces, ha hecho falta un proyecto educativo y cultural de nación, legitimado desde luego socialmente, que nazca de abajo hacia arriba y que permita enrumbar la educación para ver qué tipo de ciudadano y ciudadana es la que queremos construir,
¿sí? Aparte Ayudar de a los construir. saberes para un empleo, por una actividad como usted decía, Exacto. o para pasar una prueba Exacto, eso evaluativa. es fundamental, el conocimiento es fundamental, la producción de conocimiento. Pero fíjese cuántos estudiantes, investigadores connotados tenemos, qué producción de conocimiento hay en la educación básica, media, en la universitaria. Bueno, sí hay más, porque no se dan las garantías para eso. Entonces, eso está pendiente. Eso está pendiente, reconozco los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Petro para avanzar hacia esto, pero ha faltado, todavía tienen unos pocos meses, por lo menos para que deje sentadas las bases este ministro, de aglutinar el movimiento pedagógico colombiano que ha nacido del seno de los maestros en el aula para precisamente proponer una reforma estructural a la educación, un proyecto educativo de nación. Es obligación de todos los ministerios, Ministerio de Educación Nacional, trabajar con la sociedad colombiana en la formulación de planes decenales de educación. Y llevamos más de 3 décadas que no se ve un buen plan nacional de educación. El último lo hizo Abel Rodríguez. Correcto. Recientemente se aprobó también en el Congreso en estos temas siempre que proponen algunos políticos, algunos dirigentes y demás, y que de pronto recogía un sentir de algunos padres de familia, el tema de la madrugada, profesora María del Carmen, y era que pues muchos padres a veces nos quejamos de que tenemos que levantarnos a las 4, a las 5 de la mañana para llevar al hijo que está dormido. Vemos a veces en los recorridos que se duermen dentro del bus porque se levantan muy temprano, pero también se acuestan muy tarde y demás, y se dio esto como una gran reforma educativa. ¿Usted qué piensa? Esto de que los niños puedan entrar no a las 6, a las 7, sino a las 8 de la mañana, ¿sí cambia en algo la educación? ¿Sí mejora en algo el sistema educativo del país? Bueno, esa propuesta de reforma puede caer muy bien y puede tener efecto válido en Finlandia, en los países que tienen altos índices de desarrollo humano, pero en el nuestro no, esa es una falacia. Esa es una iniciativa parlamentaria del doctor Carlos Chacón del Partido Liberal, que es soportado en estudios científicos que dicen que el niño debe tener muchas horas de sueño, los niños, las niñas y los adolescentes, entre 8 y 10 horas de sueño, y que eso garantiza mejor bienestar para ellos y su salud mental. Eso es cierto. O sea, ese es un principio válido. Pero aquí en Colombia es difícil. Primero, necesitamos la reforma estructural de la que estoy hablando, que garantice transporte escolar, que garantice una buena nutrición a los niños, que garantice un modelo educativo de nación soportado en la creación, en el desarrollo de sus inteligencias múltiples, en la producción de conocimiento, en la ciencia, en la tecnología y demás. A un niño que no tiene ni siquiera con qué comer, sus padres de familia, le da lo mismo entrar a las 7 que entrar a las 6 de la mañana, porque un niño con hambre tendrá hambre a las 6, a las 7, a las 8, a cualquier hora del día, mientras llega a la escuela a comer lo que le dan en su programa de alimentación escolar. Mire, Ever, yo tuve una experiencia muy dolorosa, a mí me conmovió y la cuento siempre. Sí, señor. Cuando yo fui secretaria de Educación en Neiva, estábamos en un centro educativo de la comuna 8, y fui a ver cómo le entregaban los alimentos a los niños y le daban 2 huevitos, un huevito, leche, bueno, lo que es como una meriendita, un refrigerio. Y yo vi que el niño se tomó la leche, se comió el pancito y el huevo lo partió, dejó la mitad. Yo le dije que por qué no se comía ese huevito, que era para él, la nutrición y todo. Y me miró y me dijo, es que yo le llevo la mitad de este huevo a 5 hermanitos que tengo en la casa y que no comen nada. Mire, conmovedor, eso a mí me partió el alma. Esto es para ejemplificar la condición socioeconómica de nuestros niños. Entonces, es necesario eso, ¿sí? Mandar los niños más temprano, un poco más tarde, puede ser bueno, pero fíjese, si no se regula también, si no hay flexibilidad laboral, porque los padres de familia generalmente le llevan a sus niños temprano porque ellos también entran temprano. Entonces, ¿cómo hace un padre de familia que tiene que salir a trabajar
y entonces cómo deja a su niño, cómo lo entrega a la ruta, cómo lo lleva a la institución educativa. En las zonas rurales eso no funciona, correcto. En los barrios populares no funciona. Funcionará en los centros urbanos un poco, sí, por el tema de las rutas escolares y demás, pero eso no resuelve el problema estructural de la educación. Correcto. Ella es la doctora María del Carmen Jiménez, es secretaria de Educación tanto de Neiva como del Huila, secretaria de Cultura, dirigente sindical, educadora por muchos años, y que le hemos invitado hoy aquí especial a Pasión, y la vamos a seguir invitando, haciendo la madrugada, doctora María del Carmen, para seguir hablando de temas específicos. Hoy hemos tratado un tema general por ser la primera escrita, pero vamos a seguir invitando acá porque ella sigue siendo una voz viva, es columnista de los medios de comunicación de acá, escrito del Huila, sigue siendo vigente en la esfera educativa, y por eso le hemos querido invitar hoy para ir cerrando un poco en esta primera entrevista, en esta primera invitación. ¿Cuál sería ese llamado que usted le haría al gobierno nacional actual en este periodo que le queda para que concrete algo en la educación, que usted diga, nos sentimos satisfechos desde el gremio de la educación, desde el gremio educativo, que se logró esto en el gobierno del presidente Petro? Bueno, el gobierno del presidente Petro sí ha avanzado mucho en inversión de recursos para infraestructura, para ambientes de aprendizaje, para garantizar la gratuidad, como lo decía anteriormente. Ha avanzado mucho en cerrar la brecha laboral de los maestros, de la dignificación de la profesión docente. Eso hay que reconocerlo, lo que no habían hecho otros gobiernos. Pero se ha quedado corto en las reformas estructurales para garantizar el derecho a la educación, para garantizar los 3 años del preescolar. Y yo creo que sería muy importante que en este tiempo que le queda de gobierno, el ministro de Educación, no tanto el presidente, porque el presidente tiene que ver con toda la estructura del Estado, pero el ministro con sus equipos empezar a avanzar un poco en la organización del movimiento pedagógico nacional y en sentar las bases para construir un plan decenal de educación bien importante y avanzar hacia la construcción de un proyecto educativo de nación. Me pregunta por redes, y claro, un tema clave. ¿Usted qué piensa, usted que es educadora, licenciada y demás, de la inteligencia artificial en las escuelas, en los colegios? Bueno, un reto, un desafío, un problema, una oportunidad. Es un desafío, ¿no? Okay. La inteligencia artificial, no podemos negar que es muy importante. Uno no puede volver al ostracismo y decir que las tecnologías son malas. No, lo malo es el uso que se le da a esas nuevas tecnologías. Y la inteligencia artificial puede ayudar mucho, pero los maestros, las maestras, los padres de familia, las autoridades, la institucionalidad colombiana deben regularla. Primero, yo creo que deben regularla, y eso debe ser una ley de la República que regule el uso de la inteligencia artificial. Y 2, debemos comprender que los niños tienen que estar acompañados siempre cuando usan las nuevas tecnologías, porque muchos padres, por los problemas de este siglo, por los tiempos, por todo, dejan a los niños en una pantalla y no saben dónde están metidos. Exacto. Y eso le puede generar problemas serios en su desarrollo mental, en su desarrollo físico, individual y de todo. Entonces hay que controlarlo, hay que hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial nos ayuda mucho. Entonces los profesionales, los abogados, los periodistas, todos nosotros debemos entender, porque ahora uno le hace una pregunta y la inteligencia artificial, y le dicen los muchachos, no, es que la inteligencia artificial me bota todo, yo para qué voy a estudiar si ahí me lo da todo. La inteligencia artificial lo que hace es recoger todo lo que existe en la red de determinado tema, lo resume, y entonces los muchachos se les olvida pensar. Exacto. Se les olvida hacer análisis, comprender, interpretar. Entonces sí pueden valerse de esa herramienta, pero no olvidar que ellos tienen que desarrollar su pensamiento crítico, y en la escuela es fundamental. Esta escuela nuestra está caída en su desarrollo, digámoslo así, del integral del ser humano, porque la escuela, como ha sido instrumentalizada para llenar papeles simplemente, entonces a muchos maestros se les ha olvidado enseñar a pensar. Correcto. Que es fundamental, a tener pensamiento crítico. En ese sentido son estas 3 últimas preguntas, y más que preguntas son una invitación que nos haga. Primero, la primera, un mensaje a los educadores, a sus colegas educadores, cómo abordar este tema hoy. Segundo, un mensaje a los gobiernos local y departamental, ya hemos hablado del gobierno nacional, pero a los departamental y municipal, que usted conoce muy bien en este sentido de educación. Y tercero, a los estudiantes.
un mensaje muy breve para con estos sectores. Bueno, a los maestros que continúen con vocación al ejercicio de su profesión, que no se les olvide que ellos son orientadores y que deben ayudar a construir la arquitectura de la personalidad, del conocimiento de los niños, niñas y adolescentes, que tienen que aprender a interactuar con ellos y con sus familias. Que tienen que cualificarse permanentemente. Correcto. Al gobierno que contribuya con la cualificación permanente de los maestros y las maestras de Colombia, porque no puede ser que los maestros inviertan todo su presupuesto en la cualificación sin ningún apoyo del Estado y que le den las garantías para su desempeño, para el ejercicio innovador de su profesión, que dejen de instrumentalizarlos tanto. Se preocupan más ahora las secretarías de educación porque los maestros llenen cualquier cantidad de papeles que porque lideren proyectos de investigación en el aula y proyectos innovadores. Y al Estado pues que garanticen la adecuada financiación de la educación, que hayan posibilidades también e impulso a la formación de los maestros, porque para eso hay recursos de calidad en todos los entes territoriales. Y por último, a los padres de familia y a los estudiantes, un mensaje bueno, de usted como educadora, como maestra, como dirigente, ¿cuál sería eso a los papás y a los estudiantes que nos están viendo? A los padres de familia, un llamado muy especial. Quienes hemos sido padres de familia sabemos la responsabilidad tan grande que tenemos con la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes o jóvenes. Aunque lamentablemente, Ever, usted sabe que hay rupturas en las familias. Ahora no contamos con la familia tradicional de papá, mamá, hermanos, abuelos. No, ahora los abuelos crían a los nietos, los niños no tienen mamá, no tienen papá. Pero por favor, que hagamos ese esfuerzo por caminar también con la vida de los niños, por estar pendientes de ellos, por contribuir a formar en valores en la casa, ¿cierto? Por estar vigilantes cuando los niños usan las nuevas tecnologías, los papás usan los celulares, todos tienen celular, así no tengan con qué comer, pero para que el niño se entretenga ya, sin importarle qué es lo que mira el niño en eso, qué riesgos corre en la red. Y a los padres de familia, pues ese es el llamado, ¿no? A dedicarse a sus hijos. Y a los maestros me preguntan. Y a los estudiantes. Y a los estudiantes, miren, estudiantes, niños, niñas, jóvenes. Yo no voy a decir una frase cajón que dice todo el mundo que son el futuro del país. No, ellos son siempre. Sí, señor. ¿Sí? Pero por favor, que no traguen entero, que vayan a la escuela a desarrollar su pensamiento crítico, que se preocupen por conocer la historia de su país, que se preocupen, que sean empáticos, que usen la tecnología, pero para su desarrollo integral y no para idiotizarse. Entonces tienen un reto muy grande, un desafío muy grande. Ustedes son muy valiosos, los niños, niñas, adolescentes son supremamente valiosos y no permitan que les castren el desarrollo de su pensamiento crítico. Muchas gracias, doctora María Carmen. A usted, Ever, muchas gracias. Y a usted, a la audiencia del canal Alpa Surné, muchísimas gracias por su sintonía a Especiales Alpa Surné, programa bajo la dirección general de Ana María Molina. Buen día y hasta una próxima emisión.